Listo, ya empezamos a grabar y entonces Me avisa para arrancar, compañero. listo, compañero, empecemos. Buenas noches, compañeros, buenas noches, docentes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1, que hace referencia al proceso de la comunicación y la importancia que tiene en la vida cotidiana. Para ello, nuestro grupo, conformado por Lady Ochoa, Alentán de Torres, Daisy Chaparro y quien les habla, John Rojas, decidimos realizar un tipo de infografía donde se va a ver reflejado las diferentes ideas que conforman el proceso de la comunicación. La infografía que ustedes ven en pantalla tiene como objetivo dar a entender o conocer la importancia de la comunicación, los elementos que lo integran, las barras o interferencias que impiden su fidelidad, así como algunas de sus clasificaciones. Para hacer un énfasis o ser más claros, la comunicación es el medio en que el ser humano se relaciona con el otro o con el entorno. Por ello no podemos separar la comunicación de la acción del ser humano, ya que a través de esta, pues el ser humano se expresa ante el mundo. Es por eso que la comunicación es un proceso donde el ser humano pone en común su ser, sus actitudes, perspectivas y vivencias. Cuando hablamos de su ser, hablamos de la parte individual del ser humano. Cuando hablamos de actitudes, es la manera en que él se comporta ante la sociedad. Cuando hablamos de perspectivas, es como las herramientas que él utiliza para dar la información que quiere transmitir a través de objetos o imágenes. Cuando hablamos de evidencia, es como la experiencia que él tiene a través del proceso de la comunicación. La comunicación es también una actividad simbólica en la que se comprometen las personas para ayudarse a interpretar e influir en sus mundos sociales. Todo ello permite sugerir que la comunicación es un proceso intencionado que involucra intercambio de información e interacción entre dos o más personas a través de convergencias simbólicas, lo que presupone una relación dialógica y con ella la respuesta o una retroalimentación. Por ejemplo, yo envío un mensaje a mi compañera Daisy y ella lo recibe. Esta acción involucra una transferencia o intercambio de información a partir de diferentes lenguajes. Habrá una relación entre el emisor y el receptor, dando un propósito y a la vez recibiendo una respuesta, ¿sí? Obteniendo una equivalencia significativa. Esto se refiere a que esto se refiere a que el mensaje tiene que tener un significado común para los actores que intervienen en el proceso. ¿Por qué es un proceso? ¿Por qué la comunicación es un proceso? La comunicación es un proceso porque está en constante cambio, es decir, no se mantiene estático y por lo general va en constante cambio, ¿sí? Valga la redundancia. A continuación, mi compañera va a explicar los elementos que hacen parte del proceso de la comunicación. Muy buenas noches, compañeros, y buenas noches, docente. Bueno, cuando hablamos de los elementos de la comunicación, hablamos que son estos son las partes que intervienen para llegar a tener una buena comunicación, valga la redundancia, ¿sí? Son las partes en que está distribuido o está constituida la comunicación. Entre ellos tenemos la fuente o el emisor. Cuando hablamos del emisor, es la persona que va a transmitir, la persona o el grupo de personas que va a transmitir un mensaje, ¿sí? Tenemos la codificación. Cuando hablamos de codificación, es en el momento en que nosotros nos vamos vamos a expresar algo, pero antes de expresarlo, lo pensamos, cómo lo vamos a expresar, ¿sí? De qué manera nos vamos a hacer entender. El tercero es el mensaje. El mensaje, pues, es la parte en el momento en el que yo digo, en el que yo me expreso, ese es el mensaje. El canal es como digamos, la forma en que lo hago. Cuando hablamos de canal de comunicación, podemos hablar del canal, por lo menos comunicación escrita, comunicación por señas, comunicación por iconos, bueno, diferentes tipos de comunicación. La quinta, decodificación. Cuando hablamos de decodificación es como lo contrario a la codificación.
es en el momento en que si me están diciendo algo, me preguntan algo, yo pienso que voy a responder y, o sea, para poder hacerme entender de acuerdo a mi respuesta, ¿sí? El sexto es el receptor. El receptor es la persona o el grupo de personas que reciben el mensaje que da el emisor. Y la retroalimentación es la parte en la que el receptor da la respuesta y entonces el receptor se convierte en emisor y el emisor en el receptor. A continuación, mi compañera Lady les va a explicar la clasificación de la comunicación. Buenas noches para todos, mucho gusto, Lady Ochoa. El tema a aclarar es referente a la clasificación de la comunicación. Si bien es cierto, la comunicación se puede desarrollar o clasificar en diferentes formas, para este contexto vamos a dividirla en el lenguaje utilizado, el fin que se persigue y de acuerdo al núcleo humano. Cuando hablamos del lenguaje utilizado, estamos hablando de la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la escrita. Verbal, las palabras que utilizamos para comunicar, textos utilizados durante una conversación o cuando emitimos un mensaje, y escrita, los códigos o palabras que se han utilizado a través del tiempo para dar a entender nuestro mensaje. Ese sería el lenguaje utilizado. Cuando hablamos de clasificación de comunicación, según el fin que se persigue, estamos hablando de la intención que queremos con el mensaje. Estamos hablando que eso se vive a través de la comunicación fáctica o impersonal, que es la que relacionamos en comunicaciones sociales, cuando estamos en una parada, es algo formal, no necesitamos que nos retroalimentemos. Cuando hablamos de comunicación expresiva, estamos hablando del término artístico, cuando queremos dar a conocer nuestro punto de vista, lo hacen los artistas a través de obras de arte, de literatura. Cuando hablamos de comunicación funcional o instrumental, son los diferentes métodos que utilizamos para que nuestro receptor siga unas instrucciones. Por eso están las guías y procesos que se desarrollan. Cuando hablamos de comunicación retroalimentativa, estamos hablando que buscamos un cambio en el emisor a través de la comunicación o la información que otorgamos. Cuando ya hablamos de la clasificación de acuerdo al núcleo humano, estamos hablando de la comunicación intrapersonal, que es la que hacemos con nosotros mismos, interpersonal, la que realizamos con otra persona, grupal es la que hacemos con los amigos, la familia, masiva puede ser a través de macrogrupos, como los mítines políticos, y los canales artificiales como la prensa y la radio. Entonces, para este contexto estaríamos hablando que son 3 tipos de clasificación. Recordemos, lenguaje utilizado, el fin que se persigue y de acuerdo al núcleo humano. Con esto le doy paso a mi compañero Alexander, que continúa con el tema. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, buenas noches docente. El tema que les vengo a hablar es la patología o interferencias de la comunicación. Es un obstáculo que puede llegar a distorsionar o impedir parcial o totalmente el mensaje. Quiere decir que se sitúa entre el emisor y el receptor cuando se inicia el proceso de comunicación. A continuación les hablaré un poquito sobre las barreras de cada una. La primera es la barrera semántica. Surge en la comunicación debido a una incorrecta interpretación de los signos del código. Por ejemplo, hablar en un idioma que no dominamos o ejemplar una terminología muy técnica que desconocemos. Por ejemplo, el lenguaje, uno de ellos es el idioma que es el mandarín, que es muy complicado tanto como para escribirlo como para pronunciarlo. La otra barrera es la barrera administrativa, que esta puede ser por falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdidas en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluar prematura, comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor. Esa es la barrera administrativa. Otra de las barreras es la barrera física.
La barrera física son las interferencias que se producen en el ambiente de la comunicación y que pueden evitar fácilmente ruidos o murmullos que no permiten escuchar al emisor. Interferencias radiofónicas o telefónicas en el corte de línea telefónica cuando navegamos por internet o incluso una emulación. Por ejemplo, ahí podemos hablar cuando estamos haciendo una llamada y la comunicación o la señal es relativamente un poquito incómoda, pues se nos distorsiona el mensaje y pues al último la persona está escuchando lo que uno no está diciendo. Y la última es la barrera fisiológica. Impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. Esas son las barreras como las más frecuentes, ya que existe la barrera psicológica y la barrera física, fisiológica, administrativa y semántica. Son esas 5 barreras que nos ayudan a tener como una mejor comunicación y teniendo claro cada una de ellas para que no se extorsione la información o tener un buen lenguaje de cada una. Ese fue el tema que nos correspondió, el proceso de la comunicación. Espero que les haya quedado muy claro y hayan entendido una excelente forma de expresión y de explicar cada uno. Muchísimas gracias. ¿Listo, compañeros? Creo que ya la sacamos. Sí. Sí, menos mal. ¿Cuándo van a hacer el parcial de investigación de mercado? Yo creo que ya, ¿no? O Lady tiene sueño. Descargando eso para el video y verdad, lo hacemos, ¿no? Se le escucha pasito, Lady. Y ya sí se nos escuchó pasito, ¿no? De una vez hagamos la evaluación. Sí, hagámoslo de una vez. Permítame, entonces salgan y vuelvan y entren, ¿listo? Listo. Bueno, vale. Bueno.